Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Gloria al nombre del Señor, qué lindo a la gente que ya se está conectando. Quiero bendecirle en esta tarde con la rica paz del Señor. Estamos aquí una vez más en este día viernes, ya culminando el día. Quiero bendecirlo a través de la palabra. Soy el pastor Adrián Funes, desde aquí, desde Villa María, en la provincia de Córdoba. Estamos realmente agradecidos por este tiempo, sí, que el Señor nos permite estar aquí en su presencia y a través de estar en la palabra. Así que quiero orar al Señor y realmente poder invitarle a usted que pueda cerrar sus ojitos, ¿sí? Y que podamos realmente transmitir esta palabra al corazón suyo y que seguramente Dios estará haciendo su obra en el nombre de Jesús. Amado Dios, te queremos dar gracias, Señor, por este momento que estamos aquí juntos. Gracias por tu palabra, porque ella es bendita, ella es preciosa, Señor, ella nos hace bien. Yo declaro la luz en este momento que ella misma imparte, Dios mío, y cancelo toda obra de las tinieblas, todo espíritu malvado, Señor, todo lo que quiera manifestar, trayendo sordera, ceguera, turbación a las vidas, todo bloqueo mental en este momento desaparece. Y yo quiero, Señor, establecer tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús, seguramente ella nos bendecirá, papá. Te damos gloria. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Quiero saludar ya a la gente que está conectada allí, Marinita. Aleluya. Allí a Euge. Les bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno que podamos. Eduardito allí, que vi que está conectado. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de San Lucas, en el capítulo 10, versículo 25, una palabra muy conocida que Jesús, allí vemos a Jesús allí diciendo una parábola en esta porción de la palabra, y quiero leerla en el nombre del Señor y que usted pueda buscarla. San Lucas capítulo 10, en el versículo 25, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Te bendigo, Antonia, te bendigo, Sole, los bendigo. Jesús termina diciendo en esta parte de la palabra, le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vemos aquí en la palabra del Señor, dice que he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo a Jesús para probarle. ¿Qué tema cuando nosotros no tenemos en cuenta así lo que vamos a preguntar, ¿no? Este hombre
le dijo esto para probarle, dice. Es como Jesús en otras partes de la Biblia les dijo a los discípulos, a los escribas y a los fariseos, les dijo hipócritas, ¿sí? Porque había detrás de eso una malicia en esa pregunta, ¿sí? Le dijo para probarle, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si vemos la misma pregunta le hizo el joven rico a Jesús, le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ellos en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, era una gran pregunta que se hacían. ¿Cómo hago yo para heredar la vida eterna? Porque realmente un intérprete de la ley era una persona en los tiempos de Jesús que sabía muchísimo de la Torá, muchísimo de la historia, ¿sí? Del pueblo de Israel, de todo lo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel. Muchas cosas se sabían los mandamientos. Le digo más, los intérpretes de la ley se sabían la Torá de memoria, se sabían el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia se los sabían totalmente de memoria. Había una sabiduría en ellos muy grande. De repente, cuando el Señor, en esa sabiduría que este hombre tenía, el Señor se para allí, en esa sabiduría, y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A ver, por lo que me estás preguntando, Mili, te bendigo, por lo que estás preguntando, a ver, ¿cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dice, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Qué palabras fuertes, ¿no? Que está usando aquí el intérprete de la ley. Está usando palabras realmente muy, pero muy fuertes, porque cuando hablamos de amar, estamos hablando de algo tan hermoso, tan precioso. Es un sentimiento y al mismo tiempo es una vivencia, es un estilo de vida, el del amor, y nada más ni nada menos que al Creador del cielo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Todas palabras, ¿sí? Que estaban basadas, escritas, y él se las sabía de memoria. Y dijo, en lo último dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire lo que le responde el Señor. Vemos la bondad de Jesús. La bondad de Jesús, que a pesar de que este hombre le está con malicia haciendo esta pregunta, hay una intención, hay como una curiosidad, pero al mismo tiempo hay en él porque él, a ver, cuando él le pregunta esto a Jesús, ¿usted cree que él no sabía en cierta manera de qué manera entrar a la vida eterna? Pero claro, en ellos había una curiosidad realmente de quién era Jesús. Vemos aquí a Jesús diciéndole, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Bien, te felicito, qué bueno, cómo comprendes, cómo sabes, cómo entiendes. Bien has respondido, realmente haz esto y vivirás, bien. Pero mire lo que sigue diciendo la palabra. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sabe que cuando él nombra amarás a tu prójimo como a ti mismo, algo le habló adentro? Que él no era el mejor ejemplo a seguir con respecto a esto, de amar al prójimo como a sí mismo. Algo adentro le dijo, me parece que vos eso no lo estás cumpliendo. ¿Sí? Dice, y queriendo justificarse, queriendo quedar bien con Jesús, sabiendo él que eso no lo estaba cumpliendo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús comienza a hablar la parábola. Jesús comienza a contar esta historia y dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Ya Jesús comienza a decir una parábola de alguien, ¿sí?, que fue atacado por ladrones, por un ladrón. Ya en aquel tiempo ya Jesús hablaba, los ladrones estuvieron siempre. No es ni una novedad, el ladrón siempre estuvo, siempre está. Jesús dijo en el capítulo 10 del libro de San Juan, dice que él, el ladrón, hablando de Satanás, el diablo, vino para hurtar, matar y destruir. No solo se conforma con robar, con hurtar, sino que va por más.
Jesús está diciendo en esta parábola, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Había un espacio entre Jerusalén y Jericó, se le calcula de unos 30 kilómetros. En ese pasar de este hombre, sí, que descendía de Jerusalén, seguramente habrá ido a Jerusalén a adorar a Dios, pero lamentablemente se encuentra con ladrones, donde dice que lo despojaron, le sacaron la ropa, lo golpearon, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Este hombre descendía, por eso también nos enseña la palabra que debemos ser prudentes en muchas cosas. Déjeme decirles, ¿sí?, que hay veces que nosotros decimos, bueno, total Dios me va a cuidar, total Dios me va a guardar. Había 30 kilómetros de diferencia entre un lugar y otro. Y quizás este hombre dijo, bueno, pero estuvo la errada idea de ir solito y se encontró con los ladrones en el camino. Por eso debemos también nosotros, en este caso, déjeme que lo saque un poquito y le pueda decir esto, seamos prudentes por donde andamos. Porque después decimos, no, pero Dios me va a guardar, no va a pasar nada. Pero créame que la Biblia tiene la respuesta a todos, a la manera, a cómo nosotros debemos desarrollarnos, cómo debemos vivir, cómo debemos tener en cuenta muchas cosas, ¿sí? Porque que Dios sea nuestro Señor, nuestro Salvador, que Él envíe sus ángeles, no quiere decir que podemos andar, ¿sí?, en lugares que por ahí podemos estar en peligro en nuestras vidas. Dice que lo despojaron, menos mal que no lo mataron. Jesús aclara que lo dejaron medio muerto. Jesús le está contando esto al intérprete de la ley. Le está contando eso y dice la palabra, versículo 31. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Descendió que un sacerdote, otro personaje, vamos a decir, de los tiempos de Jesús que estaban en el templo. Saben que los sacerdotes, ellos eran la voz, vamos a decir, de Dios para con el pueblo. El pueblo iba y les consultaba a ellos. Cuando había un problema, cuando una persona tenía dudas si estaba enferma o no, tenía que ir a un sacerdote. A los sacerdotes se les daba el diezmo. En el templo había toda una ceremonia y la gente iba a ellos. Eran gente respetable los sacerdotes. Pero ¿qué pasó? Que Jesús pone de ejemplo un sacerdote y vuelvo y quiero aclarar esto. El sacerdote era judío. Posiblemente estuvieron juntos en el templo, pero cuando él desciende, hay una versión de la Biblia que dice que cuando lo vio lo esquivó y siguió de largo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible que este hombre estaba en el templo direccionando a un pueblo, hablándole de Dios, pero ante una situación como este hombre todo golpeado, vaya a saber, no tenía su cabeza, no le importó, no le interesó, hubo en él una actitud de indiferencia ante la situación, el dolor. Si estaba medio muerto, me imagino que habrá estado como quejándose, pobre hombre, pero por las dudas lo esquivó y siguió su camino. Sabe que cuando hablamos de un sacerdote, estamos hablando de alguien muy, muy estudioso, una persona que sabía muchísimo, ¿sí? Había una ley en la Biblia, está en la palabra, que dice que ellos no podían tocar los muertos si no se contaminaban. Todo eso lo tenía muy claro, pero Jesús quiere dejar algo que supera toda esa escritura, que no vamos a dejar de lado, pero hay cosas que tienen que superar. Tienen que superar la información. Tienen que superar, tiene que participar otra cosa que tiene que ser el corazón del hombre. Por eso el Señor dice en el mandamiento que con 4 cosas debemos amar a Dios, pero dice, y el último es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay una parte, dice, que cumpliendo esto, cumplimos toda la Biblia. Porque hay gente que se acuerda de cosas que no voy a decir que no son necesarias, que todo es necesario, pero hay cosas que encabezan eso. En este caso Jesús está diciendo, si vos me estás diciendo que vos sabés que amar a tu prójimo como a ti mismo es lo que está escrito, le dijo,
Anda y hacelo. Pero dice que él, no conforme con esto, le dijo, pero Señor, ¿quién es mi prójimo? O sea que lees pero no entendés. Y yo te voy a enseñar quién es el prójimo. Estamos hablando de alguien que vos lo debes cruzar en el templo. Saben mucho de leyes, pero no saben lo que tienen que saber en realidad. Y dice que pasó de largo. Pregunto, déjeme hacer esta pregunta. ¿Cuántas veces hemos pasado de largo ante la necesidad de gente? Le voy a decir más. Jesús nos enseña en esta palabra que cuando hacemos algo por alguien, en realidad lo estamos haciendo por Dios. Dios nos exige en su palabra que no nos olvidemos. Mire, vamos al libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 27, dice la palabra del Señor, libro de Santiago 1:27, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Vamos a decir que ellos eran religiosos, gente religiosa. La religión es el peor enemigo de aquellos que queremos seguir a Dios. Pero si vamos a hablar de ser religiosos, la Biblia dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Querés hablar de religión? Santiago dice, vamos a hablar de religión. Pero la religión, si vos me decís que tenés una religión, la religión tiene actos, la religión tiene quehaceres, la religión tiene que ver con el prójimo. Pero si vamos a hablar, decimos, no, yo no quiero saber nada con la religión. Bueno, hablemos de alguien que cree en Jesús, Mire, si el Señor hubiese pasado de largo cuando nosotros necesitábamos la ayuda de Él. ¿Y cómo el Señor nos encontró? Nos encontró por medio de alguien. Alguien fue usado por Dios. Alguien fue usado por Dios para que nosotros hoy nos encontremos en el camino de Dios. Pero el Señor nos enseña en esta palabra que de repente hay personas que no tienen en cuenta al prójimo, que no se acuerdan. Por eso yo digo, ¿cuántas veces hemos pasado de largo ante la necesidad? ¿Cuántas veces se ha dejado en segundo plano algo que era tan necesario? Mire, hoy en día vemos tanta necesidad en el mundo, tanta necesidad. Hay gente que en este mismo momento, que usted y yo estamos bien, que nos podemos valer por sí mismos, hay personas que están mirando el techo en una cama de hospital. Hay personas que en este momento desean morirse. Hay personas que en este momento están desesperadas y dicen, no sé qué voy a hacer con mi vida. Hay personas que en este momento sienten que no quieren que mañana llegue, quieren hoy desaparecer. Esto es terrible. Jesús le está diciendo, bien has dicho, haz lo mismo. ¿Por qué hablas tanto y no haces? Pero dice que él, queriendo justificarse, dijo, ¿y quién es mi prójimo? La necesidad que nos rodea en la gente, ahí está el prójimo. Ve y haz tú lo mismo, le dijo el Señor, hacelo. Entonces, mire lo que dice la palabra. Y aconteció, versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Versículo 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. ¿Quién era un levita? Un levita era un ayudante del sacerdote. También estaba en el templo y también era judío. También tenían las cosas claras. También habían sido instruidos. Pero ¿por qué el corazón tan duro y tan frío ante la necesidad? Estaba medio muerto, hasta quizás quejándose, tirado en el piso, golpeado, desnudo. Y nadie lo ayudaba. ¿Vio qué terrible que es la religión? ¿Sabe que una de las armas más poderosas de Satanás es llenarle a la gente la cabeza de religión? Por eso Dios no nos ha llamado a ser religiosos, Dios nos ha llamado a representarlo a Él y a ser embajadores del reino. Dios nos ha llamado para que podamos ayudar, no pasar de largo. Mire, cuando nos veamos ante la necesidad, no pasemos de largo. No pasemos de largo. Terrible. El Señor dice en su palabra
que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Sin ir más lejos, hijos que son insensibles hacia los padres. Los ven a los padres llorando. Padres que son insensibles hacia los hijos. Crían hijos ajenos y a los hijos verdaderos los abandonan. Esa insensibilidad está en el mundo, pero no puede estar en alguien que un día también fue ayudado por Dios. Que el Señor nos ayude a no pasar de largo. Dios no nos ha creado para hacer eso. Dios nos ha creado para llenarnos del amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios debe reinar en el corazón de aquellos que tenemos a Jesús. Y si alguien me está viendo en este momento que no tiene a Jesús, quiero decirte que Jesús quiere ayudarte y no pasar de largo en tu vida. Jesús quiere estar contigo en tu corazón. Recuerdo esa palabra que dice la Biblia, que estaban en la barca Pedro y los discípulos, y dice que se desató una gran tormenta. Cuando lo ven a Jesús caminando sobre las aguas, dice que ellos pensaban que era un fantasma, y Jesús hacía como que pasaba de largo, que no venía para el lado de la barca. Pero esa es otra historia, porque Jesús quería ver dónde ponían su confianza. Pero a la hora de ver la necesidad, no nos es permitido pasar de largo. Por lo menos preguntémosle quién es. Ayudar, ser rápidos. No de darle una respuesta, bueno, en algún momento te voy a ayudar. Que el Señor realmente nos dé comprensión en esta tarde, para que podamos entender que no todo, por eso Santiago es tan duro con esto. Dice, la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. No podemos hablar de Dios y no hacer nada por nadie. Siempre en nuestro consejo con mi esposa, cuando hablamos con alguien, le decimos, está bien, está bueno que quieras a Dios, que te acerques a Dios, pero ahora que ya tenés a Jesús en tu corazón, fíjate si podés hacer algo por alguien. Anda a visitar a alguien, anda a hablarle a alguien. Seguramente en este día hay alguien que necesita tus palabras, necesita tu voz. Necesita que le digas que Jesús lo ama y que el Señor lo va a ayudar y que lo va a sacar adelante. En tantas de esas veces que hemos salido a evangelizar, hemos tenido muchas experiencias en el hospital. Hemos visto gente realmente llorar. Recuerdo una mujer que nos quedó grabada, una mujer que había perdido 2 hijos, la mitad de su cuerpo paralizado y todo hinchada, los pies y las manos como si fueran globos. Y en nuestro pedido a Dios le decíamos, Señor, ten misericordia de ella. Ten misericordia, mi amado. Hasta la propia hija estaba insensible al dolor de su mamá. ¿Cómo puede ser que el corazón del hombre se endurezca tanto y sea tan insensible al dolor? ¿Cuántos quieren en esta tarde pedirle a Dios compasión? ¿Por qué juzgar sin saber qué es lo que realmente está pasando? ¿Por qué juzgar y decir, sí, ya sé por qué es así? Me imagino que el sacerdote, escúcheme, el sacerdote habrá dicho, trayéndolo a la historia de hoy, y seguro que es la iniquidad, maldiciones generacionales que lo alcanzaron, todo ese tipo de cosas. ¿De qué nos sirve si el corazón se puso duro? Nunca deje usted que el corazón se le endurezca. Mire, si hace mucho que no llora, agárrese el dedo con una tenaza, pero llore. ¿Pero qué? ¿Hay que estar llorando? Estamos en tiempo donde no nos podemos hacer los desentendidos. Hay mucha necesidad. Jesús, para hacerle más fácil la historia a este hombre, le dijo, yo te voy a contar lo que es amar al prójimo. Porque vos sabés mucho, pero te sentás de brazos cruzados a ver qué es lo que yo hago. Porque dice que lo que le dijo, lo dijo para probarle. Terrible, terrible. Que no nos pongamos de brazos cruzados para ver lo que hacen. Y yo que ellos, yo haría tal cosa.
¿Y por qué no la haces? Si yo tuviera una iglesia, haría esto, haría aquello. ¿Y por qué no lo haces? No dice la Biblia que tenés que tener una iglesia. Dice que tenés que ver la necesidad. Esquivaron tanto el sacerdote como el levita. Una persona caída. Que el corazón no se nos endurezca. El día que el corazón se endurece, todo será ficticio. Dice el libro de Apocalipsis, tienes nombre de que vives, pero en realidad no estás vivo. Vamos a seguir leyendo en el nombre de Jesús. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole. Qué importante que dice, vino cerca de él. Este hombre se acercó para ver qué era lo que estaba pasando. Dice, y viéndole. Dice la palabra, el Señor se acercó y viéndole. Dice la palabra, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dijimos que los dos que pasaron antes eran judíos. El que hizo la pregunta, el escriba, también era judío. Dice que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Había un problema lejano. Entre ellos había indiferencia. Se pasaban al lado y ni se miraban. Y le digo más, para un judío un samaritano era un perro. Para un judío un samaritano de la época era peor que cualquier ser humano que podía existir. Si vemos la historia de la mujer samaritana, realmente vemos allí una confusión en esta mujer. Porque el Señor le dijo, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. En eso estamos de acuerdo, mujer. Pero ¿sabe dónde encontró Dios un corazón dispuesto a escucharlo al Señor? En esa samaritana. Tanta información que tenía esta gente, pero tenía el corazón duro. A mí me asombra las personas, escúcheme bien, no se vaya a sentir mal, por favor, pero me asombra muchísimo las personas que no saben mucho de la Escritura, no saben mucho de Biblia, pero tienen un corazón más grande que el pecho. Que están dispuestos a sacárselo de ellos para dárselo a alguien. ¿Usted cree que eso quedará sin recompensa? Eso es hermoso delante de Dios. Cuando hacemos algo por alguien, lo estamos haciendo por esa persona, pero en realidad lo estamos haciendo a Dios mismo. Porque Jesús dijo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. ¿Y cuándo fue eso, Señor? Cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Vio que hay gente que quiere encontrar el rostro de Dios como Moisés, ¿no? Iluminado, el rostro iluminado. Pero cuando nosotros le vemos la carita a un niño en necesidad, a una viuda, a una persona que no se puede ni levantar de la cama, pero que está con vida, que está medio muerto, pero está ahí, le puedo asegurar que ahí estamos viendo la cara del Señor. ¿Está preparado en esta tarde para pedirle a Dios que nos toque el corazón, que se nos ablande? Vio que el Señor le dijo a Marta, 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 afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y tu hermano ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué le pasaba a Marta? Estaba turbada de tantos quehaceres, pero estando el propio Jesús en la casa, ella prefería estar distraída antes que oír al Maestro. María decidió oír al Señor. ¿Y sabe qué? Le voy a decir más. ¿Sabe quién tenía el llamado en esa casa? Lo tenía Marta. Pero María le arrebató la mejor parte y dijo, quédate con la otra, con la parte que te llama la atención el Señor.
María escogió. Porque estar viendo a Jesús, estar atento a la palabra del Señor, estar atento a estar con Él, nos hará abrir el oído y que Él nos susurre y nos diga: ¿te acordás de la amiga? ¿Te acordás de tu amiga? Che, anda a pedirle perdón a tal persona. Che, anda a hacer algo por alguien. De eso se trata. Ve y haz tú lo mismo, le dijo a lo primero, pero él quería, si este hombre salió corriendo y lo hizo, no lo registra la Biblia. Gloria a Dios por eso. Pero si este hombre siguió en la misma actitud de insensibilidad, qué terrible. Porque siempre el Señor estará exhortando de aquello que ya nos enseñó. Siempre el Señor estará demandando de aquello que ya nos enseñó. No de lo que no sabemos. De lo que no sabemos no, pero de lo que ya sabemos, vamos a tener que arremangarnos y hacer la tarea de lo que Él nos está encomendando. Le sigo leyendo. Aleluya. Dice que Él fue movido a misericordia. La palabra misericordia significa manifestación de compasión externa. Le vuelvo a repetir, la misericordia significa manifestación de compasión externa, no de palabra. ¿Y cómo te llamás vos? Me llamo tal. Bueno, en algún momento te voy a ayudar. No. Ahí nomás hay que saber. ¿Y dónde te encuentro? Misericordia, algo hay que hacer. Algo hay que hacer por el prójimo, por el necesitado. Compasión, ¿qué significa compasión? Sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento para poder evitar que esté en ese terreno de dolor y sufrimiento. ¿Sabe que hacer algo por alguien nos va a restar a nosotros mismos mucho sufrimiento? Escúcheme, a nosotros mismos mucho sufrimiento. Así es, se lo leo aquí en el libro de Daniel. Mire, yo hoy estaba orando al Señor y esto vino a mi corazón a su momento. Mire lo que dice la palabra. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, le decía Daniel al rey Nabucodonosor, y tus iniquidades, haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Se lo leo de vuelta. Por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¡Qué buen consejo! ¿Cómo logro la tranquilidad, pastor? Hace algo por alguien. Hace algo por alguien. Hace algo por un jovencito como si fuera tu propio hijo. Eso traerá prolongación de tu tranquilidad. ¿Quiere que tengamos tranquilidad? Hagamos algo por alguien. ¿Verdad? ¿Acepta el consejo? Nos hará bien. Dice la palabra. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Qué importante que es esto. ¿Sabe que hoy meditando en esta palabra, el Señor nos enseña que cuando nosotros accionamos en hacer algo por alguien, viene la provisión? Hay gente que se justifica y dice, yo no hago nada. Si yo tuviera, yo te digo que si yo tuviera, yo haría algo por alguien. Pero la Biblia nos enseña eso. La Biblia nos enseña que si hacemos algo por alguien, vamos a tener que darle. Dios proveerá en ese momento. Este samaritano era un bendecido. Para los judíos era un idólatra, era un pagano y al mismo tiempo alababa a Dios. Porque el judío tenía problemas con la idolatría y con mezcla de creencias. Entonces para los judíos era un perro, era un despreciable
despreciable ser humano. Pero resulta que este samaritano venía con cabalgadura, con vino, venía con aceite, venía con vendas. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Este samaritano estaba bendecido porque el tipo tenía corazón. Mire la llave que nos está dando Dios. Si tenemos corazón, vendrá ¿qué? El aceite, el vino, la cabalgadura. El tipo tenía en qué andar. Señor, dame un vehículo. Señor, dame una moto. Hace algo por alguien. Dios te va a proveer eso que estás necesitando. El aceite figura de la unción de Dios. ¿Querés sentirte usado por Dios? Fíjate dónde está la necesidad y anda. Anda donde está el necesitado. Ahí te está esperando el Señor. El Señor te va a dar lo que necesita esa persona. Te lo va a dar. Lo vas a tener. Porque la idea de Dios es que no andemos con las manos vacías. La idea de Dios es que estemos bendecidos, mi amado. Abraza esta palabra en esta tarde. Yo declaro que usted va a accionar y Dios le va a suplir y lo va a ver con su propia mano y decir, ¿cómo me usó Dios con esa persona? Hay gente que necesita ropa, algo de mercadería, un abrazo. Yo recuerdo, hace unos años atrás, estábamos en Rafaela y yo una noche me había puesto un traje, todo. Hay un barrio tan hermoso allí, que lo recordamos con tanto amor con mi esposa. Y recuerdo que una noche cayeron un montón de jóvenes, teníamos la reunión. Uno cayó con los mocos colgando. Y sabe el olor a Poxirrán que tenía ese muchachito. Y yo estaba todo perfumado. Cuando yo lo toco, él me abrazó y se me prendió. Y lloramos juntos. Nunca lo olvidaré. Cuando Él se retira me quedo todo acá pegado. Pero Dios quiere que tengamos misericordia y compasión por el perdido. Dios quiere que vayamos a buscar al necesitado. Vení que te invito a la iglesia. No, ¿dónde vivís? Te quiero ir a ver. Te voy a ir a ver. Quiero ver dónde vivís, quién sos. ¿De qué está compuesta tu familia? A ver, ¿de qué trabajás? Y si no trabajás, voy a orar para que Dios te abra una fuente de trabajo. Dios suple a aquellos que se les mueve el corazón. Se perdieron la bendición del sacerdote y el levita. Seguían ciegos en sus creencias. Pero Dios le da aceite, vino, cabalgadura, vendas. Le da de todo a aquellos que tienen compasión, que tienen misericordia del prójimo. Amén. Nos preparamos en esta tarde para que el Señor nos lleve a esa dimensión de servicio. De servicio. Qué bueno. Qué bueno. Aleluya. Lo bueno que este samaritano, dice el 34, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Lo que él le impartió fue sanidad a su alma. Habrá dicho, wow, alguien vino y me ayudó. El samaritano estaba equipado con vino y con aceite. El samaritano tenía recursos. Le voy a dar un secreto para que a usted nunca le falte nada. Si usted tiene un buen corazón, Dios nunca le dejará faltar nada. No he visto justo. Joven fui y he envejecido, dijo David, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero un justo es aquel que hace justicia en la tierra. Buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y todo lo demás te será añadido. Dios no te dejará solo, no te dejará que te arregles solo, si hay corazón de misericordia con el prójimo. Hay tanta necesidad. Los otros días
hace como un mes atrás, por la mañana nos despertamos con la triste noticia de un joven que se había suicidado. Créame que nos sentimos tan responsables. Dije, Dios, ¿cómo me hubiese gustado haberlo visto en oración? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lloramos y le pedimos a Dios que nos ayude a entender cómo logramos nosotros, porque sinceramente uno se siente responsable. Esta cuarentena que priva un montón de cosas, que si fuimos, yo sé que quizás, no sé si sumamos en algo, fuimos para verlo en el velorio, no nos dejaban entrar, no lo conocemos, pero queremos estar donde está Dios. Queremos estar donde está la necesidad, queremos ir donde está la necesidad, no queremos estar en otro lado. Queremos que nuestro corazón se entiernice. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Aleluya. Tenía un medio de transporte este samaritano y el mesón era una posada, era como un hotel, ¿vio? Era como un hotel, no sé, al lugar donde lo llevaron, Habrá dicho el hombre golpeado, wow, qué atención, qué dedicación. Pero eso solo lo hace un corazón tocado por Dios y agradecido con Dios. ¿Quiere que en esta tarde el Señor nos toque el corazón? ¿Que se nos entiernice el corazón? Veo que cuando vamos a orar, muchas de esas veces no nos acordamos de orar por nadie. ¿Sabe que Dios traerá peso en el corazón de mucha gente que quiere servirlo a Él? ¿Usted se verá orando? Le voy a decir, se verá orando por gente que usted ni conoce, pero que Dios le va a usar su corazón y sus ojos para llorar por ellos. Dios le va a usar su boca. Dios le va a usar sus entrañas para gemir por alguien que usted ni conoce, pero dice Dios, yo necesito usarte. Y prepárese para que Dios lo bendiga luego. Será ese día un día inolvidable para usted. Y al otro día Dios volverá nuevamente. Por eso dice la Biblia que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, porque el Espíritu de Dios es compasivo. El Espíritu de Dios no es frío, el Espíritu de Dios no es religión, el Espíritu de Dios no es información religiosa, el Espíritu de Dios, dice la Biblia, se movía sobre la faz de la tierra y Dios dio la orden y dijo, sea la luz, y el Espíritu de Dios hizo que la luz apareciera. El Espíritu de Dios dentro de la vida de un ser, atendido por ese ser, es una bomba para el infierno. El diablo dice, wow. Y para otros eres insignificante. Pero prepárate porque viene aceite, vino, vendas, cabalgadura. Viene dinero. Mira, te lo leo. Otro día al partir, ¿sacó qué? 2 denarios. Tenía plata el tipo. Viene el dinero. Mira si Dios te va a dejar sin un peso en el bolsillo si tú eres compasivo con tu prójimo. Si tú te acuerdas del necesitado. Si tú lloras por los niños. Si lloras para que la ley del aborto, todo eso no esté. Si lloras cuando ves 2 chicas tomadas de la mano, tomando la decisión de ser pareja, 2 muchachos. Hay gente que se ríe de eso, eso no es causa de risa, eso está condenado en la Biblia. Eso está condenado en la palabra. Dios no aprueba eso, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pero ¿dónde está el corazón de aquellos que deciden amar a Dios? Amén. No, porque yo quiero ser pastor, apóstol, profeta, evangelista. Algo por alguien.
esta gente tenían títulos, sacerdote y levita. La gente los respetaba, pero no tenían corazón. ¿Qué me importa a mí lo demás, los títulos? Yo lo que quiero es servir a Dios y demostrarle que sí, Dios, yo digo que lo amo con mi mente, con mi alma, con mi fuerza y con todo mi ser. Si lo tengo que demostrar, si lo quiera yo demostrar con hechos. Ya estamos terminando. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Mirá lo que hizo. Y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Una persona responsable. ¿Sabes la cantidad de gente que necesita que los vayamos a visitar? Y que le preguntemos, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y cuando nos vamos, le decimos, Espíritu Santo, cuídamelo. Cuídamelo. O le podemos decir a alguien de confianza, no me lo podés ir a ver y me lo cuidás. Yo hasta que no lo vea bien, yo no voy a estar, no voy a poder estar, yo lo quiero ver bien. ¿Está preparado en esta tarde para que el Señor nos llene el corazón de compasión por el necesitado? Este es un tiempo de mucha oportunidad para eso. Hay gente que no puede trabajar, no tiene ingresos. Y que le podamos soltar una palabra. Vení que te quiero abrazar y te quiero soltar una palabra. Dios te va a ayudar, Dios está contigo. Este es un tiempo, mire, para la iglesia, precioso. Precioso, precioso. Creo que es el mejor tiempo de la iglesia para que podamos mostrar quién habita dentro de nuestro corazón. Ese Jesús lleno de misericordia. Dice la palabra, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le dice el Señor a este preguntón, a este descarado, ¿sí? Para preguntar eso. Vergüenza me daría a mí. Pero él lo preguntó. Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Y Jesús le responde. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aprende de ese samaritano que no tiene las cosas claras, pero que tiene un corazón sensible. Veo que a nosotros nos ha tocado, yo no quiero criticar a nadie, sinceramente, no lo vaya a tomar de ese lado, pero gente que sabe el griego, el arameo, sabe la Biblia en inglés, pero si preguntamos y le decimos, ¿y por qué le estás haciendo algo? Muchas veces no saben qué decir. Satanás los ha encerrado en un pensamiento egoísta, de ver sus necesidades, olvidándose lo que está a su costado. El Señor dijo en la palabra, pídeme y te daré las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¡Wow! ¡Qué lindo! Viajar en avión por las naciones. ¿A quién no le gustaría? Pero si no tenemos corazón para el barrio donde vivimos, si no nos sentimos responsables de la gente que nos rodea, yo no quiero ir a ningún lado. Yo quiero que Dios me use donde estoy. Y si a Él le place mañana hacer algo con mi vida, gloria a Dios. Será hermoso. Pero quiero tener compasión con el que está a mi lado. Y decirle, Señor, no permitas, no me dejes dormir si tengo que orar por alguien. No permitas que yo, Señor, elija la distracción que estar pensando en la necesidad que hay. Hay tanta necesidad. Lo cuidó. Aleluya. Eso es ser un servidor. Lo cuidó.
Y lo que demostró este hombre fue una gran responsabilidad. Me imagino que cuando a este hombre le dieron el alta, dijo, ¡wow! ¡Qué atención! Porque dice que primero lo cuidó, él hizo de enfermero. Y después dijo, cuídamelo vos, me tengo que ir a trabajar. Y lo que gastes, ponerlo a la cuenta mía. Para ir terminando, el ladrón dice, lo tuyo es mío. La religión dice, lo mío es mío. Pero alguien que tiene corazón dice, lo mío es tuyo. Jesús es así. Jesús dice, lo mío es tuyo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aquel que te diga que ni Dios puede hacer algo por tu vida es un mentiroso. Porque Dios te dice en esta tarde, lo mío es tuyo. Abrázalo, cuídalo y nunca dejes que los afanes de esta vida enfríen tu corazón. Dice la parábola de la semilla que una parte cayó entre pedregales y dice que se ahogó. Los espinos también en otra parte ahogaron los afanes. ¿Sabe el consejo sabio? Dice el libro de Hebreo, puestos los ojos en Jesús. Si pones los ojos en Jesús, serás alguien que no te alcanzarán las manos para llevar las bendiciones. ¿Estás preparado en esta tarde para que tu corazón sea igual que nuestro hermoso y precioso Salvador Jesucristo? ¿Estás preparado para que no te importe lo que la gente diga? Algunos no quieren hacer algo por alguien, dicen, no, después me dicen pastor, me cargan. ¿Qué importa eso? Si yo le estoy sirviendo al Rey de la Gloria. Si a mí me importa lo que le pasa a mi prójimo. Y lo que gaste de más, anótalo a mi cuenta. El tipo tenía plata también. Aleluya. Quiero declarar en esta tarde que el corazón de aquellos que me han oído va a ser obediente en mucho y van a salir corriendo a hacer algo por alguien. Yo hay gente que cuando hablo le digo, ¿y cómo estás? Y me dicen, estoy desanimado. Pero Dios te va a bendecir. Dios lo oiga. Yo digo, amado, anda a hacer algo por alguien. Anda a hacer algo por alguien. Dios se va a mostrar en tu vida. Cerrá tus ojitos allí donde te encuentras. Amado Dios, te quiero dar gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, porque tu palabra nos enseña a caminar en victoria y ese es tu mensaje en todo el recorrido de la Escritura. Mi Dios, yo quiero bendecir las personas que me están escuchando y aquellos que me escucharán después. Dios mío, como siervo y ministro de tu palabra, quiero bendecir, Señor, y orar si hay alguien que se le ha endurecido el corazón, quizás sin querer, u otros queriendo, pero te pido, Dios mío, en esta tarde, que haya un corazón sensible a la necesidad. Papá, yo sé que no faltarán los recursos para aquellos que pensemos en amar al prójimo como a nosotros mismos. Yo bendigo cada hogar, cada vida, bendigo a los jóvenes. Quiero declarar en el nombre de Jesús que se establece el Evangelio, el reino de los cielos, y mucha gente vendrá corriendo a encontrarse contigo. Quiero orar, Señor, para que el corazón que tuvo este hombre, el buen samaritano, sea el corazón que tengamos nosotros, porque así eres tú. Tuviste misericordia cuando nadie la tuvo. Tuviste compasión de nosotros cuando otros no daban nada por nosotros. Y nosotros lo queremos tener por aquellos que necesitan misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo con la rica paz del Señor. Nos estamos viendo el domingo
a las 18 horas. Quien les habla, el pastor Adrián Funes, desde aquí, desde Villa María, en la provincia de Córdoba. Quiero declarar que todo lo que estaba trabando tu avanzar en Dios se rompe en esta tarde en el poderoso nombre de Jesús y vas a salir a victoria. Te bendigo y te amo con la rica paz del Señor. Te dejo los saludos de mi esposa, de aquí del Ministerio Apostólico y Profético en Villa María. Que el Señor te bendiga.